Profecías de Solari Parravicini, acá comenzando nuestro espacio de hoy, Divergentes, donde van a haber revelaciones. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Qué ¿Qué decís? tal? ¿Qué tal, Maga? Muy contento de estar aquí con esta entrevista, fabulosa. Sí, hoy vamos a tener un encuentro altamente importante y revelador, porque lo pondría en ese contexto, ¿no? Porque ya, bueno, muchos conocen la obra de Benjamín Solari Parravicini, sin embargo, vamos a dar una especie de intro para aquellos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocer o saber de él. Pero tenemos a Gabriela Decal, que nos acompaña, ella es investigadora y divulgadora de la vida y obra de Benjamín Solari Parravicini. Y hoy es un día de revelaciones porque vamos a tener, diría yo, vamos a conocer a partir de estas psicografías eh, cuál es el rol de la Argentina para los tiempos que estamos viviendo y cuál es el rol también de la Argentina y seguramente países de la región para el futuro inmediato y a lo mejor no sé hasta dónde llegamos en el tiempo. Lo cierto es que, bueno, le damos la bienvenida y el paso a Gabriela para que esté hoy en esta charla con nosotros y agradecerte que puedas compartir todo este conocimiento y material, ¿no? ¿Cómo andás, Gabriela? Hola Maga, un gusto y gracias por la invitación. Maga, Augusto, gracias por la invitación. Y bueno, sí, Parravicini es un tema apasionante. Creo que por suerte mucha gente ya en Argentina lo conoce, y en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? Así que bueno, es un placer poder estar compartiendo estos momentos con ustedes. Bueno, si tuvieras que definirlo a Solari Parravicini, ¿cómo lo definís? Yo lo defino como un profeta argentino, porque él estaba en comunicación continua con seres del otro lado del velo, le digo yo. Él conversaba continuamente con su ángel de la guarda, que tenía una comunicación continua, era como que estaba a su lado de forma permanente. Y yo creo que es profeta porque él ha recibido todos estos mensajes para la humanidad, como lo hicieron en otras épocas los profetas, ¿no es cierto? Así que bueno, lo defino así, no vidente porque hay una confusión con respecto a este tema, que creen que Parravicini veía el futuro. El que lo veía era su ángel de la guarda, que se llamaba Fray José de Aragón, y Fray José de Aragón es quien a través de la mano de Parravicini dibujó todas estas psicografías. Parravicini dice que él miraba las psicografías como un espectador más, ¿no? ¿Qué pasa? Le preguntaron cuando haces una psicografía, él dice, yo miro lo que hace la mano, como si fuera un espectador más de este material. Bien, Claro, es como, perdón, Maga, sí, adelante. no, dale. Es como que entraba en una especie de trance al estilo como lo hacía el francés Nostradamus, con Mira, las tres, cuatro. claro, en realidad el tema del trance por ahí puede ser también algo mítico, o sea, no es que se iba de la realidad, hay veces que incluso ha estado con las personas en conciencia, y mientras estaba en conciencia hacía estas psicografías, las recibía. Obviamente entraba en un estado como de permiso, le decía, por ejemplo, Fabio Serpa, que presenció muchas veces este momento donde él recibía, le decía, discúlpame un momentito que voy a recibir este material. Entonces agarraba y en silencio hacía a lo mejor la psicografía y después seguía conversando. Esa Ah, era más o menos la situación que nos planteaba, que me lo contó personalmente Fabio Serpa, sí, que así era. Qué bueno. Gaby, y bueno, arranquemos, porque yo sé que nos has preparado unas imágenes, ¿sí? Sí, Bueno, van a ilustrar mucho esta charla, dejarte un poco a vos entender, no sé, cuál va a ser el comienzo, o por dónde querés empezar un poco Uy, esta sí. ruta. Primero voy a mostrar algunas psicografías cumplidas para aquellas personas que no conocen a Benjamín Solari Parravicini, que, bueno, él, por supuesto, bueno, vivió en el siglo pasado, murió en 1974, pero él dejó muchas psicografías, miles, o sea, en este momento tenemos en conocimiento unas 1400 psicografías, muchas se han cumplido, otras están en discusión, a ver si están o no
generalmente las que se consideran actuales están en discusión. Es normal que así sea, que algunos están a favor o no, de que si está en cumplimiento o no, y después hay un montón de psicografías que obviamente pertenecen a un futuro. El tema es que ha sido tan claro y ha acertado tanto, ¿no?, con psicografías en el pasado, es que nosotros ahora vemos con más atención las psicografías que quedan para el futuro. Traje mucho material, ojalá tengamos tiempo de verlo Dale. todo. Y vamos a empezar a mostrarles, a ver, voy a poner compartir pantallas, las psicografías cumplidas para aquellas personas que no conocen material, que son las más conocidas, ¿no es cierto?, de Parravicini. Vamos a empezar, a ver, quiero ver si ustedes están viendo el material. Perfecto. ¿Están viendo? Sí, sí. Sí. Bien, bien. Estas son, traje varias psicografías, unas 5 o 6 psicografías cumplidas. Esta fue del año 1938, donde dice el Can será el primer volador, y obviamente está dibujando la perra laica, que incluso la dibuja igual, miren, y abajo pone como estos paracaídas que se usan para cuando caen los satélites, bueno. Esto, obviamente, bueno, en el año 38, y la perra laica, bueno, fue lanzada al espacio en 1957, así que, bueno, siempre era con mucho tiempo de anticipación. También hizo esta psicografía, el dibujo un tanto extraño. Las psicografías, recuerden que son siempre dibujo y un epígrafe escrito donde habla de un evento en el futuro, ¿no? Y entonces él en el año 38 dice, platos voladores en el mundo, y ese término para Wikipedia y para toda la gente fue popularizado recién en 1947 con el episodio de Kenneth Arnold, que hablaron en ese momento por primera vez sobre platos voladores. Ustedes sitúense en el mundo, en la época que él escribe esta psicografía, en el año 38, lo difícil que era entender qué significa esto, platos voladores en el mundo. Pónganse en el lugar de alguien que vive en 1938, entenderlo. Sin embargo, hoy, que ya sabemos lo que significa, nos parece muy acertado, como que entendemos, y muy clara la psicografía. Si bien Parravicini fue muy claro como, para describir los eventos en el futuro, sigue siendo lenguaje profético, así que en ese sentido nosotros tenemos que tener comprensión sobre el material que estamos leyendo, ¿no? Acá, por ejemplo, habla de Fidel Castro, cuando Fidel Castro creo que tenía 11 años por ahí en esa época, dice, cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las Antillas. Y bueno, parece dibujarlo, ¿no?, a Fidel Castro. Ay, sí, Sí, realmente, bueno. Después, por ejemplo, también el átomo atronará en el 45, haciendo alusión, por supuesto, a las bombas de Hiroshima y Nagasaki en el año 45. O sea, para nosotros, esto quiero que entiendan que muchas veces nos cuesta entender a nosotros las psicografías de hoy, o las que vienen en el futuro, porque por más que sean muy claras, a nosotros nos cuesta entenderlas, porque en este momento, imagínense, en el año 39, qué significa estas palabras, mucha gente no la entendía en ese momento. Bueno, así nos pasa a nosotros con las psicografías de hoy, ¿no? Por ejemplo, acá para Argentina dice, sobre la momificada mandona, sobre las cenizas, el mandón se unirá a otra, sin unirse, mas serán unidos. Está hablando de la momificada mandona, habla, por supuesto, de Evita, que fue embalsamada, ¿no es cierto?, y de Perón y su unión con Isabel. Recuerden que también en el lenguaje profético, como lo ven acá, usa mucho también las metáforas y muchas veces utiliza lenguaje poético, ¿no? El mandón se unirá a otra sin unirse, más serán unidos. Es como que muchas veces utiliza como un lenguaje profético. Y bueno, por ejemplo, esta otra también, nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne, la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Acá está hablando de la renuncia del Papa Benedicto,
y encima dice mascarada perenne, mundo en disfraz, y me acuerdo que cuando él renuncia, nosotros estábamos viendo en esos días todo lo que eran los carnavales en Argentina y en el mundo. Y pareciera ser una referencia, una doble referencia, ¿no?, a los carnavales, que fue el momento en que él presenta o la hace pública, ¿no es cierto?, la renuncia. Y también es como una descripción del mundo, ¿no? El mundo en disfraz, un mundo enmascarada perenne, ¿no? Así que bueno, él también, y por ejemplo me dice, ¿qué psicografías se están cumpliendo ahora? Esta es una psicografía que está en pleno cumplimiento, por ejemplo. Si bien ya pasó, ¿no es cierto?, ese momento, está en cumplimiento. Los tiempos proféticos abarcan mucho, un periodo, abarcan una etapa muchas veces, aparte, no solamente un solo evento, ¿no? Para mí esta es una psicografía que está en cumplimiento. En este momento están los dos papas vivos y el nuevo, el papa que asumió, que bueno, con ideas también un poco revolucionarias para la Iglesia. Y bueno, vamos a entrar ahora en lo que significa el tema de la entrevista, ¿no?, que es el rol de Argentina en el mundo. Y para poder explicarle lo que va a pasar o lo que está previsto en estas psicografías, tengo que primero explicar el contexto de lo que se viene en un futuro según Parravicini y según interpreto yo. También esto tengamos en cuenta que, bueno, yo hago una interpretación de las psicografías que, bueno, siempre aclaro que no necesariamente tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? O sea, eso es una interpretación personal y ustedes pueden después tomar las psicografías y realizar nuevas interpretaciones, otras interpretaciones, y eso está perfecto, que así sea. Así que bueno, Gabriela, sí. perdóname que te interrumpa antes que Sí, arranques por favor, con esta saga. todo lo que quieras, sí. Cuando se asocia a la psicografía a un suceso que pasó, en general, esas revelaciones, digamos, esa asociación, ¿se pudo prever antes? ¿Se pudo en algunos casos llegar a que algo de esta naturaleza podía pasar? Porque vamos a hablar hoy del futuro también, ¿no? Sí, Entonces vamos a hablar pensaba mucho. claro, vamos a ver mucho, o sea, potencial futuro, digo, ¿no? Exacto, sí. Porque, claro, es difícil a veces, o sea, cuando el hecho ya está, digamos, la imagen es clarísima con lo que Parravicini dejó en su psicografía, pero en la previa, Sí. ¿no? Uno, Sí. digamos, como la de Perón, por ejemplo, Evita y su, digamos, toda esa era fácil de ver antes o qué? No era muy fácil de ver antes, y sin embargo las que quedan ahora para el futuro sí son fáciles de ver antes. Ah, bien. ¿Vos sabés? En ese sentido yo diría así, que para los eventos que vienen para el futuro son fáciles de ver antes. Son advertencias de cambio de camino, ¿no? O de lo que podamos hacer. En cambio, las anteriores, las de esas pleno cumplimiento, el átomo atronará en el 45, no hay manera de prever qué es lo que significa hasta que ya lo vimos. Claro. Laica, el cáncer, el primer volador, no hay manera de preverlo o de anticiparse hasta ver la foto en la realidad. Lo que para mí los eventos que vienen en el futuro son muy importantes para toda la humanidad, ¿no? No para un país, no ni siquiera para un continente, es para toda la humanidad los eventos que vienen en el futuro. Para mí, las psicografías previas, como las que estuvimos viendo, ese grupo de psicografías ya cumplidas, miren lo que les voy a decir. Para mí, todo ese grupo de psicografías que uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene como lo que estás planteando, Maga? Sirven para blindar las psicografías que vienen en este futuro, que para mí es lo más importante de su legado. Es decir, se han cumplido tan bien ese grupo de psicografías que nosotros hoy en día estamos hablando de Parravicini y vamos a ver lo que viene para el futuro. Sin esas psicografías cumplidas así, nosotros hoy no estaríamos hablando de Pelón. Así que yo creo que todas esas psicografías, incluso de cosas menores, ¿no? Porque lo de la perra laica, bueno, es como anecdótico, pero significa, es un aval para decir, guarda que lo de Parravicini tiene muchas probabilidades de cumplimiento, ¿no?
Entonces, gracias a esas psicografías cumplidas tan claramente, es que hoy estamos prestando atención a lo que se viene, por las dudas, Bien, no, ¿no? no te quiero interrumpir más, pero Sí, en el caso de, así ya vamos directo, en el caso, ¿hay una cronología? ¿Se conoce la cronología de sus psicografías? ¿Que él las dibujó en tal o cual orden? ¿O él fue sacando esas psicografías y el armado de la historia lo hacen los que las interpretan? exacto, así es. En realidad están todas mezcladas y fueron recibidas Ah, mezcladas, incluso habla de un mismo evento, habla en psicografías muy antiguas y en las últimas también ah, recibidas. Es como que ok. las recibió muy mezcladas. Y yo por lo general no le doy mucho vuelo a la interpretación. Justamente mi interpretación consiste en darle un orden en el tiempo. Y sí, exactamente, eso es una manera de hacer una interpretación, o sea, darle una sucesión a los hechos, ¿no? A las Perfecto. psicografías, que es lo que vamos a ver Bueno, ahora. Todo lo que les voy a mostrar ahora es una sucesión de hechos que, obviamente, he ordenado yo según lo que yo interpreto, pero bueno, otros pueden interpretar, sé de gente que no interpreta igual que yo, interpretan de otra manera, y está perfecto, ¿está? O sea, que se enriquece una psicografía con muchas interpretaciones, ¿eh? No significa que uno tenga que decir, ay, la mía es la mejor, la perfecta, no. Una psicografía, hasta que no se cumpla, mientras más interpretaciones tenga, más nos sirve. bien, Así que bueno, dale. todo es bienvenido. Para poder entender el papel de Argentina, perdón, en el mundo, para el mundo que se viene, es importante saber qué es lo que se viene, en el marco de qué Argentina va a tener ese papel. Por eso es que voy a empezar explicando previamente lo que Parravicini habla sobre ese futuro. Según él, va a haber, abajo yo en esta psicografía van a ver varias veces que yo dibujo una línea de tiempo con una flecha, que a él le llama a este periodo, porque no da años ya, para esta época no hay años, no hay como el átomo atronará en el 45, para esta época ya no pone años, pone etapas, procesos, digamos. Y en esa etapa final, que él le llama tiempo final o tiempos finales de la humanidad, él dice que va a haber un caos en el mundo. Y le dice, por ejemplo, en esta psicografía, marcha la humanidad al caos, ciega, la dibuja ciega a la humanidad y dibuja la bomba H. Acá está la H, no sé si la ven, Sí, sí. con su mito, ¿no? O sea, porque él está hablando de que en ese caos del cual habla, va a haber una explosión o varias explosiones nucleares. La próxima guerra mundial va a ser con bombas atómicas. Y entonces él describe cómo va a ser ese proceso y dice, la guerra de los tres lanzará iras en desencuentros. Verán sin ver, obrarán sin bien obrar, serán en destrozo del fin. Y por ahí a mí, ustedes interpreten como les puedan también esta psicografía, a mí me parece ver, no sé, el gorrito ruso, me parece ver China, me parece ver La acá como un iglesia. atuendo, exacto, que representa también a lo mejor al mundo de Occidente, ¿no es cierto? Occidente católico. Bueno, entonces él habla, y en otras psicografías, porque no traje todas, ¿no? Donde él habla claramente que la guerra mundial, donde se van a lanzar bombas nucleares, va a ser entre Rusia, entre China y Estados Unidos. Por eso habla de los tres, ¿no? Y atrás de ellos el mundo entero, ¿no? Entonces él habla de que esos tres van a generar esta guerra mundial nuclear, a la cual Parravicini le llama el caos del hombre, el caos generado por el hombre en el mundo. Y explica que en el medio de esa guerra tremenda va a venir lo que él llama después el caos de Dios. El caos de Dios sería un evento cataclísmico, lo vamos a decir así. Sería, y lo explica muy bien él en otras psicografías que tampoco he traído tanto, pero como la caída de un asteroide en la Tierra que va a hacer que la guerra pierda sentido, porque se caerían todas las estructuras que sostienen al mundo. Entonces él dice que el caos del hombre se va a terminar por el caos de Dios.
Y abajo dice la psicografía, llega el sol de explosiones, él entregará guerra, el hombre enloquecerá, y el caos será para anular el caos del hombre. Caos de Dios contra caos del hombre. Entonces, este caos de Dios va a anular el caos del hombre. El caos de Dios sería ese asteroide. Ahora, el evento de extinción de la humanidad, lo dice claramente en algunos lugares, es el caos del hombre. O sea, si la guerra continúa, no queda un solo ser humano o no queda posibilidades de vida en la Tierra. Es gracias a la caída de ese asteroide que él vaticina que la humanidad tiene posibilidades de seguir. O sea, generalmente cuando hablo de estas psicografías, la gente empieza a temer mucho el tema del asteroide, dejando de lado el tema de las guerras. Y resulta que el evento de extinción es la guerra, no la caída del asteroide. La caída del asteroide termina con la guerra, que pierde sentido, cada uno se va a querer ir a su casa. Sí, sí, Augusto. Sería algo así como un elemento disuasivo para tratar de terminar la guerra. Claro, exactamente. Y va a ser tan disuasivo, porque no estamos hablando de un volcán en erupción, estamos hablando de un elemento, de un cataclismo ya. Como lo ha vivido la Tierra un montón de veces, como los mismos científicos dicen que va a suceder, nada más que nadie sabe cuándo. Entonces eso va a hacer que la guerra pierda sentido. Los que estén haciendo la guerra van a querer volverse a su casa con su familia. Ese va a ser el tema. Entonces, él dice, por ejemplo, en esta psicografía, no la voy a leer toda porque es muy larga, pero en esta parte de adelante es muy importante, dice cataclismo, fin de fin, un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios, ese planeta será la Tierra, y la herida será, en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Esto lo hemos, cuando hemos analizado con mucha gente, nos parece que nos está hablando de la zona de las Antillas, y después él confirma con otras psicografías que esa es la zona donde va a caer el asteroide. Yo no sé si han leído Gog, de J.J. Benítez, donde él describe también, con información que recibe por otros lados, en los mismos eventos y prácticamente en el mismo lugar, cerca por lo menos de las Antillas. Él incluso da hasta una fecha, 2026. Exacto, yo les diría que la única diferencia que hay entre lo que cuenta Gog y lo que cuenta Parravicini es la fecha, nada más. Es la única diferencia. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo lo que dice acá. Los hijos del norte altiplánico verán la luz del mañana después de los grandes cataclismos que separarán la América del sur de la central y el norte. Después la luz será del sur. Recuerden esto, porque se los voy a repetir. Después la luz será del sur. Nos sirve para saber qué papel vamos a cumplir nosotros. Entonces los cataclismos, ese asteroide que va a caer en la zona de las Antillas, va a separar, según Parravicini, América del sur de la central y el norte, por la zona más angosta, diríamos, ¿no? Fíjense que hay muchas psicografías donde él da más ejemplos para terminar de cerrar la idea, y acá les traje algunas, traje dos, dice, las Antillas serán cubiertas de guerras y luego el caos, o sea, ese asteroide, las hará trizas. O sea que vamos a estar en guerra, va a haber guerra también en la zona, y el caos las hará trizas. Y ahora, cuando uno ve que el asteroide va a separar América del sur de la central y el norte, uno entiende esta psicografía que dice América, visión sin norte, y dibuja la parte de América del sur sin la central y el norte. Así es como quedaría. Acá ¿sí? ya estamos hablando prácticamente de una deriva de los continentes. Estamos hablando de los eventos finales. Exacto, estoy describiendo un poco lo que sería el evento final ya con el cual se termina la humanidad, porque para poder entender el rol de Argentina, nosotros tenemos que saber estos eventos que se vienen, para entender el rol de Argentina antes y después de ese evento. Claro. Entonces vamos a entender bien por qué estamos como estamos también, ¿eh? Eso también lo vamos a comprender. Entonces, bueno, imagínense, la Tierra dice que va a dar un revolcón, va a girar y va a cambiar su eje, y dice que el polo va a ser Ecuador después del caos,
que la primavera será otoño después del caos, y que el verano será invierno después del caos, tío frío. O sea que van a cambiar el clima, por supuesto, porque al cambiar y quedar los polos en el Ecuador, entonces el Ecuador y los polos, perdón, es que cambia el clima de todo el planeta, ¿no? En todo el planeta. Entonces, volviendo un poco, que ya sabemos a qué significa esto de que marcha la humanidad al caos, y entendemos un poco qué significa ese momento, este caos mundial que pongo yo acá en el medio de estos tiempos finales, en esta línea del tiempo, Argentina tiene eventos antes de eso y eventos después de ese momento. Dice, antes de ese evento, Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo y será ejemplo. Es decir, Argentina va a tener que pasar por un periodo de prueba muy importante antes de este evento. Y tiene su razón de ser. Y luego de este evento, dice Argentina en amor. Será en amor para el que lloró. Será abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. Argentina será samaritana del mundo. Entonces, tiene un papel, un porqué de lo que pasa acá, porque primero tiene que vivir su propio caos Argentina, antes Pero del vivimos, caos del mundo. perdón, Sí, Gaby, Argentina es un permanente vive. caos, o sea, Exacto. es difícil asociar el momento de Argentina, porque el momento de Argentina está de alguna manera anticipando el tiempo, ¿no? Pero en un país como el Exacto. nuestro, Es caos permanente sí, y sufrir, bueno, recuerden que también Argentina sufrirá la tormenta en pequeño, quizás no sea un solo momento, aunque hay cosas que parecieran ser, tal vez sean procesos de años, o sea, nosotros ya venimos de hace años, como bien decís Maga, pasando caos permanente. Nosotros ya vimos caer, nosotros ya fuimos al banco y nos dijeron no está más su dinero en el banco, como pasó en el 2001, y eso claro. es un aprendizaje, porque imagínense si en este evento del caos en el caos, con cataclismo y cosas, y con bombas nucleares y guerra mundial, imagínense que no va a haber nada, no va a funcionar los bancos, o sea, todo va a ser un caos total, pero nosotros ya lo vivimos y sabemos que podemos salir adelante igual. Así que bueno, yo creo que lo que voy a repetir varias veces es que Argentina está siendo entrenada para poder sobrevivir a estos eventos que siguen. Creo que estamos recibiendo un entrenamiento como los bomberos que se preparan para lo peor. Bueno, nosotros vamos a vivir primero la tormenta en pequeño, la que luego azotará al mundo, y vamos a hacer ejemplo porque nosotros vamos a saber que se sale adelante. Por eso es importante conocer esto, para entender por qué estamos como estamos. Sigamos para ver un poco más de Argentina. Acá les traigo una foto, por ejemplo. Dice, Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles y no ve el instante del hombre gris. Acá habla de una revolución francesa, que Argentina va a tener una revolución. Y traigo acá la foto porque, bueno, no es para que hablemos ni de política ni de nada, simplemente que miren cómo hago yo veo así. Si yo veo la foto en la realidad, como puedo ver la imagen, que acá, la veo muy parecida a la de acá. Yo la veo, por ejemplo, acá a Cristina también con este corazón acá, o a esta también Vidal, que también son políticos, y están mostrando la imagen de Parravicini. Yo presto más atención entonces a lo que dice en el epígrafe. Dice, la Argentina tendrá su revolución. Es como que yo empiezo a entender de que estamos pronto a ese momento. No sé en qué momento será, quizás falten años, no sé si muchos o pocos, pero no sé si será en este gobierno o en el que viene, pero yo al ver la foto de Parravicini dibujada y la veo en la realidad, yo me preparo para lo que se viene, que puede ser ahora o dentro de unos años, pero ya estamos como, yo asumo que estamos en caminito En la hacia antesala. eso, exacto, que es un aviso, acá está la foto, la estamos viendo, estamos caminando hacia eso, entonces es para eso, pero lo único que traigo yo, la foto, nada más para avisar que lo estamos viendo en la realidad, a la foto, y que nos preparemos para la Revolución Francesa en la Argentina. Dice, sangre en las calles puede ver si no ve el instante del hombre gris. Para Argentina está pronosticado,
profetizado la aparición de un hombre gris que va a ser abrazo en la prueba de la Argentina, porque dice, va a ser abrazo en su prueba. Es decir, va a haber una persona o tal vez un grupo o colectivo social, como decir el hombre gris, los hombres grises, que van a asumir un papel muy importante, un rol muy importante en el caos propio de la Argentina. La Argentina tiene que caer, va a caer mucho, y después se levanta. Y esa Decime, Argentina que se le... Sí, perdón, Gaby, ¿el hombre sí. gris es un hombre, es un personaje, es una conciencia? Vos definiste ahora un grupo, pero es como raro también. También yo puedo pensar el Sí, hombre gris que es un marciano, ¿no? ¿Me entendés? O también sea, hay quienes también bueno, hay quien lo ha interpretado también así. Dice que va a ser abrazo en la prueba. Es decir, puede interpretarse de las dos maneras y para mí las dos maneras están bien. Yo tiendo más a pensar que es una sola persona, pero hay veces que digo, no, también puede ser un colectivo social, ¿no? Porque él dice que la clase media salva a la Argentina, no la traje esa psicografía, pero él dice, la clase media salva a Argentina. Y ahí estamos hablando de un colectivo, ya él habla de un colectivo social que salva a la Argentina. Entonces ese hombre gris también puede ser ese grupo social, ¿no? Del hombre que el hombre gris, digamos, el común denominador de una sociedad, ¿no? Las dos interpretaciones magas están bien, están buenas, y tendremos que estar como expectantes, ¿no? Para ver cuando se dé cumplimiento a esa psicografía, a ver si logramos identificar qué es el hombre gris y qué rol va a cumplir, ¿no? hablando Así del que, caos, acá Alicia está sí, preguntando, nuestra amiga Alicia, dice si sí. podrían caer asteroides pequeños en el Atlántico Sur, ¿no? Como una especie de generar un caos pequeño y que esto de alguna manera le haga pasar una prueba a la Argentina, porque como estás hablando de ese caos asociado a un fenómeno ecológico, ¿no? Como es el asteroide, mejor dicho, a un fenómeno cósmico, en este Ujú, caso, la caída de un Astronómico. asteroide, o sí. astronómico, ¿cómo podemos, digamos, para un país que vive en caos, más de lo que tenemos, estamos como ya acostumbrados? Entonces pensamos si podía ser un evento, un suceso astronómico o de otro, o de índole ecológico, ¿no? Que Hay, también hay, traiga. Hay gente que ha interpretado eso en unas psicografías que no las he traído yo acá, que ha interpretado que Argentina podría recibir como la caída de un asteroide. Yo no la interpreté de esa manera, esa psicografía, por eso les hablo y les digo, en lo personal creo que se refiere a otro tipo yo creo que está hablando más de caos social, pues yo veo que habla mucho del caos social en Argentina, habla de Revolución Francesa, por ejemplo, y no he visto que sea claro, en ese sí es claro, con la caída social y económica en Argentina sí es claro. En cambio no he visto tanta claridad como para decir que vaya a caer acá un asteroide, eso sí va a caer en el mundo, después sí va a caer en el Perfecto. mundo, pero nosotros vamos a recibir, para mí en lo que interpreto, la caída de Argentina está relacionada sobre todo en la cuestión económica y social. Y de valores, ¿no? Y de todo, digamos, ¿no? Pero Claro. no incluye, me parece, el asteroide. Como lo estamos Bien, viendo ya. Claro, claro, exactamente, y lo venimos viviendo hace mucho, ¿no? No solamente Sí, ya, sí. pero bueno, en algún momento tenemos que tocar fondo y va a suceder, o sea, estemos preparados para eso. Esta es otra foto que vimos hace poco, clowns en Argentina gobernarán hasta el basta, payasos en Argentina gobernarán hasta el basta, y yo siempre hice referencia a esto como diciendo, bueno, es una forma de denominar a toda la casta política que viene gobernando Argentina hace muchísimos años, Sí, sí. y lo tomé al dibujo del clon como una imagen simplemente figurativa, ¿no? Simbólica, digamos, ¿no? Pero resulta que esa imagen después se produjo, la vimos en la vida real, la vimos en la vida real, ¿por qué? Porque en 2020, cuando estábamos todos confinados por el tema de la pandemia, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires estaba cerrado el recinto para los diputados. Eh, pero cuando vino el Día del Niño, en agosto, la abrieron y entró allí un equipo de payasos, de clones, hicieron una presentación, incluso si la buscan en internet está el avance de una filmación,
que hicieron, y en esa filmación, este payaso, este clown, realiza una pirueta y se cae. Y ahí es cuando yo tomo el fotograma, después esto se viralizó en las redes, tomo el fotograma de este payaso ¡Qué cayendo, y impresionante! yo lo veo igual a la figurita. Bueno, entonces por eso le pinté el pantalón, le pinté los zapatitos, le pinté la cara para poder... Entonces, estamos viendo la foto del dibujo de Parravicini en la vida real. Bueno, nos preparemos para esto. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Que, bueno, clownes en Argentina es gobernar hasta el basta. O sea que nos estamos acercando, que no sé cuándo sucederá, pero estamos en caminito hasta a llegar al basta. Y el basta siempre se ha utilizado incluso en las últimas manifestaciones, gente con carteles que dice basta, la gente está pidiendo basta y lo escribe incluso en los carteles. Así que bueno, es impresionante, ¿no? Porque la verdad que yo quedé también helada cuando la vi a la figura en la vida real. Así que bueno, estamos camino hacia un basta, estamos camino hacia una revolución francesa. Argentina va a caer, según Parravicini, porque tiene que vivir, dice, su propio caos. Fíjense esta que dice, Argentina será descubierta después de su caos. Es decir, Argentina va a tener su propio caos. Es lo que vamos a tener que caer mucho, mucho, mucho. Y de allí Argentina va a salir, va a tomar, va a empezar como de nuevo, va a haber como, no sé si diría yo, una refundación de la Argentina, Argentina va a salir, va a surgir, va a ser ejemplo para el mundo, dice. Argentina será ejemplo, creo que lo vimos en una de las psicografías que pasamos. Y Entonces, luego de ese caos sí. posiblemente surja el famoso hombre gris, o eso que vos explicaste antes, que es esta clase Yo media o lo que creo, podría llegar claro, yo a creo ser. que el hombre gris, que puede ser una persona o ese grupo social, va a surgir en el caos, durante el caos, porque hay una psicografía Ah, que dice así, el hombre gris será abrazo en la prueba, en su caos, en su prueba de Argentina, será abrazo en su prueba. Es decir, cuando Argentina esté pasando su momento de caos, o va a ser un hombre, o va a ser un grupo social que va a lo mejor poner calma, a lo mejor poner las cosas en su lugar, llevar calma, paz, pacificación en Argentina, porque si no va a haber sangre en las calles. Es decir, es una de las pocas psicografías condicionales que dio Parravicini, porque siempre son como contundentes, pero en este caso dice, sangre en las calles puede ver si no ve el instante del hombre gris. Es decir, depende de lo que haga la Argentina, el argentino, ve el instante del hombre gris, va a haber sangre o no va a haber sangre. Es decir, es un condicional, es una psicografía condicional no determinista en este caso, ¿no? Entonces Argentina, en ese momento, nosotros cuando veamos qué es lo que, quién va a hacer abrazo en ese momento, allí estaría puesta mi intuición o mi atención para ver quién puede ser ese hombre gris, digamos, ese grupo de personas o ese personaje. Argentina, una vez que llega, toca a fondo, surge y se levanta y empieza a ser ejemplo para el mundo. O sea, fíjense todo lo que tiene que suceder antes de que venga el caos de la humanidad. Argentina tiene que caer y Argentina se tiene que levantar. O sea, todo eso tiene que pasar antes de que el caos general llegue. Entonces dice, Argentina será descubierta después de su caos. Y dice, el pájaro de luz de la joven Argentina iluminará al mundo el caos. Es decir, habla de una joven argentina, porque una argentina que renace de sus cenizas, ¿no? Y es ejemplo al mundo, y va a iluminar al mundo que va a estar en el caos ya mayor. Argentina casi no va a padecer ese caos, ese cataclismo y todo eso. Va a sufrir las consecuencias, pero no va a ser de manera directa. Argentina va a estar bien cuando eso suceda, porque Argentina tiene que ayudar al mundo en ese momento. Y antes de pasar, recuerden cuando yo les dije que la luz era del sur, en una de las psicografías, Sí. le dije, presten atención, que dice, y la luz será del sur, y la esperanza va a ser del sur. La Argentina, la luz, iluminará al mundo en caos. La Argentina está al sur de todo. El sur
es el que va a iluminar a ese mundo en caos. La luz va a ser del sur. ¿Por qué? Porque hay muchas psicografías que dicen luz en el sur. Va a ser del sur. Y él dice acá, dice Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los mundos, los humos, perdón, será en caridad y será en Om. Y fíjense cómo dibuja las parcelas, vieron cuando uno va en avión, cómo se ve la tierra, ¿no? Y que Argentina conservará sus tierras, como los hospitales sus camas. Porque Argentina dice que cuando se produzca ese caos, va a recibir al mundo, a los sobrevivientes del mundo, como ya lo hizo Argentina en las otras guerras mundiales. O sea, Argentina ya viene cumpliendo ese papel. Sí, sí, sí. Argentina va, pero en este caso ya va a ser recibir el remanente de la humanidad, el remanente de esa humanidad que quede después de los eventos del caos en el caos. Argentina dice es vacía, porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. Es decir, estamos hablando de fuegos también porque la caída de un asteroide genera fuego, las guerras nucleares que se van a dar son con fuego. Y después él va a hablar en otras psicografías incluso que llega el agua de la pacificación, el agua de la purificación, el agua de la salvación, como hablando de que va a venir después de esa etapa un momento, ¿no?, de recuperación para la humanidad. Sí, Maga. Gaby, un segundo antes que pases. Ahí Sí, cuando hay él tiempo, me dice, parece que vamos a andar bien. sí, ahí Fue cuando mucha dice será en Om, y Sí. en la imagen se ve como si fuera una sigla, más que la palabra OIM, Om, claro. claro, más que la palabra Om que nosotros conocemos. ¿A qué la atribuís? ¿A qué la podés, digamos, la has asociado con alguna, no sé, institución, Bueno, algo? por ejemplo, las psicografías del OM, hay muchas, hay muchísimas psicografías sobre el OM. Es un tema de eterna, pero eterna discusión entre todos los que estudiamos la psicografía de Parravicini. Es justamente el tema que más se nutre de interpretaciones porque no hay nada como claro sobre eso. Se asume el OM, algunos interpretan como el OM, como el mantra, ¿no? Como el OM, como un momento como señal de pacificación. Otros hablan de orden mundial, otros hablan de orden magna como orden de Dios. En mi caso digo, bueno, están todas buenas las interpretaciones, yo sumo otra que no quiere decir que sea la verdadera, pero leyendo todas las psicografías de Lom, tiendo a pensar que está muy relacionado al instante vaticinado en Garabandal como el aviso. Porque el Om lo describe como un instante corto en un momento muy complicado de la humanidad, y lo describe muy parecido en otras psicografías a ese momento. Pero bueno, yo lo vengo a sumar a esta interpretación como una interpretación más para poner en la mesa, pero de ninguna manera significa que yo diga que eso sea, ¿no? Y bueno, y cada uno hará su interpretación sobre el OM. Lo importante que es, esto es una recomendación para todas las personas que aborden el material de Parravicini y desean adentrarse en esto, es que si, por ejemplo, quieren saber qué significa el OM, no se queden con una sola psicografía donde lo nombra. Tienen que buscar todas las psicografías donde aparece la palabra OM, leerlas a todas, y cuando encuentren algo que puede ser una interpretación, esa interpretación tiene que caer bien en todas las psicografías donde lo mencionan. Tiene que ser coherente con el resto de las psicografías donde mencionan el OM. ¿Por qué? Porque Parravicini en cada psicografía da un poquito de información, le va agregando información, va poniendo un poco. Entonces, y esto para cualquier tema, ¿no? Entonces, para el OM, o si uno quiere investigar qué es el caos, buscar todas las psicografías que hablan del caos, y bueno, y allí uno va a tener una piecita más del rompecabezas para armar, ¿no? Para tener todas completas. Así que el OM es algo muy, muy complicado de interpretar, está totalmente en discusión todavía, pero por lo que interpreto es algo muy bueno para la humanidad, es algo bueno para la humanidad. Y bueno, acá Parravicini habla de que las tierras de Argentina, que Argentina está vacía porque va a recibir
al resto de la humanidad. Y vamos a ver que la humanidad va a tener que nacer de nuevo. Y según Parravicini, el nacimiento de esa nueva humanidad va a ser aquí en Argentina. De aquí para el resto, ¿no? Porque también vamos a ver que habla del mundo, digamos, del mundo de todo lo que sea Latinoamérica, ¿no? Así que Bien. bueno, vamos Gaby, viendo. perdón, Sí. para Sí. seguir en esta línea del tiempo, en esta línea cronológica, porque están preguntando incluso gente que nos está siguiendo en este momento, si pintó alguna psicografía que estuviera indicando la pandemia, que estuviera hablando de de la vacuna, digamos, ¿todo esto lo plasmó él en algún lado? Sí, sí, a ver, muchas psicografías, no es el tema de ahora, pero sí lo he hablado en otras entrevistas también, y hay muchas psicografías donde él habla de las pestes que va a haber en la etapa previa a ese caos, que van a venir pestes, y yo generalmente las pasaba por alto, como que no entendía muy bien eso, y que van a surgir virus nuevos, e incluso en una psicografía habla de guerra bacteriológica que va a ser lanzada al mundo en una terrible guerra. También van a lanzar la guerra bacteriológica, es decir, él ya habla de virus creados específicamente, o de bacterias, ¿no? Creadas exclusivamente para hacer la guerra entre los países, o sea, y ahí caemos todos, ¿no? Él habló y vaticinó sobre todo esto también. Y lo importante es que también lo pone como eventos previos al caos, como los eventos que vamos a ver previos al caos. Así que creo que las señales se siguen dando y que las psicografías se siguen cumpliendo. O sea, Sí, eso sí, podríamos asociarlo con estos tiempos, esto de la guerra claro, bacteriológica. claro, la guerra bacteriológica la podemos asociar con estos tiempos. Incluso él habla de bacteria, que bueno, uno puede decir en el lenguaje profético, uno no puede pedir especificidad, ¿no? O sea, que sea perfecta todo lo que describe. Podemos asociar, bueno, si habla de guerra bacteriológica, podemos hablar de virus, bacteria, pero bueno, a lo mejor nos tenemos que preparar para lo que pueda venir, que en una de esas vienen nuevos bichos, nuevas bacterias, ¿no? Y que se lancen para hacer este tipo de guerras, ¿no? Guerras, porque él también habla que la guerra será y se vivirá sin ser declarada, dice en otra psicografía. Así que tal vez estamos viviendo una guerra y nosotros no estamos como en otras épocas que se declaraba la guerra, ¿no? La estemos viviendo sin ser declarada, ¿no? Y es posible. Claro, pero entonces podrías ponerlo en la línea del tiempo. Sí, yo esto Este incluso cuando lo suceso. pongo, sí, lo pongo el tema de guerras y de la peste, todo eso lo pongo, si tú pongo, vimos la línea de tiempo abajo que yo puse grande caos en Sí. rojo, bueno, todo el tema referido a pestes y guerras bacteriológicas lo pongo antes del caos. Obviamente antes de llegar a ese caos. Así Bien. que estamos en tiempos de cumplimientos de todas esas psicografías, ¿no? Y lo que más me preocupa es que como marcan señales que nos van diciendo que vamos a llegar después a ese caos, es el tema, ¿no? Es lo preocupante. Con respecto al tema de Argentina, también señala en la tierra argentina un nuevo faro, habla de Neuquén, y es muy interesante, dice, en el final de la prueba, el sur de la Argentina hablará en triunfo, allí será el nacer del mañana. Neuquén, brújula de brújulas. Estamos hablando miren el lenguaje poético, ¿no? La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas. Santa Cruz será. Y habla de Neuquén. ¿Y por qué les traigo esta psicografía? Porque ya vimos en otras que toda Argentina va a recibir a la gente del mundo, pero a mí me llamó la atención este estudio que hizo el gobierno de Argentina, lo hizo en el 2017, hizo un estudio demográfico y para ver, y saca la siguiente conclusión, que no sé por qué hicieron esa conclusión, ese estudio, de que toda la población del mundo actual, la del mundo actual, cabe en estas tres provincias, en Neuquén, en No. Río Negro y Chubut, con la densidad poblacional de Buenos Aires.
sería una mega metrópolis de ese tamaño. Dice que si tuviéramos la densidad de Tucumán, tendríamos que abarcar toda la Patagonia más las provincias cuyanas, pero toda la población mundial actual entraría con la densidad poblacional de Buenos Aires en estas 3 provincias, y con la densidad poblacional de Tucumán en toda la Patagonia, incluyendo las provincias cuyanas. Entonces, si hay lugar para toda la población del mundo hoy, imagínense, digamos después, cuando quede, según Parravicini, 1/3 de la humanidad. Perdón, Gabriela, Sí, para darte la sí. razón en esto que acabas de explicar, un geógrafo muy famoso en el mundo, que yo no recuerdo el nombre, una vez dijo, cuando había más o menos 4 o 5 mil millones de personas, dijo, toda la población mundial entraría en el estado de Arkansas. No me Ah, recuerdo el nombre de bien, este geógrafo. claro, Pero bueno, para darte la claro. razón que Y en sí, realidad no es un sí. problema de la población mundial, del exceso de población mundial que tenemos, sino que es un problema de igualdad de oportunidades, de igualdad. Exacto, 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 de recursos. Bueno, no dice hay exceso de personas en el mundo. Bueno, pero entraríamos todos acá y el mundo quedaría entero para producción, por ejemplo, para. Bueno. Y a mí lo que me llamó la atención, ¿por qué? Porque él habla habla de Neuquén como faro del mundo y justamente usaron entre las provincias ejemplos de estudio demográfico, usaron a la provincia de Neuquén, junto por supuesto que la de Río Negro y Chubut, pero me llamó mucho la atención ese estudio, ¿no? Que pareciera estar relacionado con todo lo que predijo Parravicini para Argentina. Es muy interesante. Y dice así, los hombres de la argentada tierra, y escuchen, la que casi no padeció en el retumbe. Cantará extendiendo alegremente sus brazos en amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en el mandato mayor y en el 2002. Dice la que casi no padeció en el retumbe. ¿Por qué esto puede traer confusión en el 2002? Porque uno dice, bueno, eso ya pasó el año y no sucedió. Hay un grupo de psicografías, muchas psicografías, donde él habla del año 2002, del 2002 dice, 2002. ¿Y qué sucede? Muchas personas lo tomaron y lo asumieron como el año, como que todo eso iba a pasar en ese año. Y son muchas cosas que él describe como para que pasen todas juntas en el 2002, y así pasa con otros años también. El 2002, él dice en muchas psicografías que el 2002 es la nueva era, 2002 inicia la nueva era, y en la nueva era todas estas cosas que él describe son de la era del 2002, que empezó en el 2002, pero la era es muy larga. Nosotros siempre hemos dividido la historia de la humanidad en eras o en etapas, ¿no es cierto? En la Edad Moderna, bueno, y no todo sucede en el año en el que nosotros fijamos, pero es un año simbólico que indica el inicio de toda la era del 2002. Él dice en otras psicografías muy claramente, simplemente dice así, 2002, inicio la era del amor, en el 2002, inicio de la era. Y nosotros, si tuviéramos que ver a lo mejor una línea de tiempo en la humanidad, de acá, por ejemplo, supongamos 300 años en adelante, vemos hacia atrás la línea del tiempo, vamos a ver un evento muy importante que fue el tema de la caída de las Torres Gemelas y la caída de Argentina encima también, ¿no? 2001. Y en ese 2001 hubo como un quiebre, un antes y un después para la humanidad. Yo estoy muy... me parece, ¿no? que es muy probable de que en un futuro, cuando tengan que establecer un nuevo periodo para la humanidad, una nueva era para la humanidad, van a usar ese año como para decir, de acá en adelante empezaron a darse los eventos desencadenantes para la humanidad que sigue. Y yo creo que la caída de las Torres Gemelas fue uno de los eventos desencadenantes para todo lo que sigue después. Eso es con respecto al tema del 2002. Yo creo que estamos en pleno cumplimiento y camino todavía a cumplirse muchas psicografías. Y dice que Argentina, la que casi no padeció en el retumbe. Argentina va a tener su caos antes. Y luego, en el caos del mundo, casi no lo va a padecer. Obviamente que si cambian los polos, el Ecuador va a ser en los polos, obviamente el mundo va a dar como una vuelta. Obviamente que vamos a sufrir esos cambios, pero más la caída de un asteroide en las Antillas, todo eso va a repercutir en todo el mundo, pero dice que Argentina es la que casi no padeció en el retumbe. Y yo creo que es importante esto.
porque Argentina dice, bueno, pero las aguas, y bueno, no, Argentina dice que no va a padecer, incluso que no va a tener, pide que vayamos a las costas argentinas, porque allí aguarda la seguridad, ¿no es cierto?, la paz. Y creo que es coherente, porque si Argentina tiene que recibir a los que sufren del mundo en caos, en ese caos, Argentina tiene que estar medianamente bien, porque si no, no puede ayudar a nadie. A ver, si Argentina está totalmente quemada, totalmente inundada, sin las estructuras que sostienen a una sociedad, Argentina no va a poder ayudar a nadie, no va a poder ayudar ni a sí misma. Pero Gabriela, Argentina, sí, Gabriela, dos preguntitas muy cortitas. ¿Puede ser que sí. haya una psicografía de Parravicini que habla específicamente de que Argentina iba a recibir como buena samaritana a 300 millones de personas en un momento de caos? No, ¿O no, es no. algo? Las psicografías que dice que va a recibir al mundo son las dos que les mostré hace un ratito, que Argentina es Ah, vacía y bueno, que Argentina va a recibir. bien. El número de 300 millones creo que lo dijo Pedro Romaniuk, que dice que habló con Parravicini y que le dio ese número, pero no está puesto por lo menos en las psicografías que conocemos Bien. hasta ahora. Y la otra Entonces, sí. y la otra muy cortita, Gabriela, puede ser que, como Parravicini, obviamente en Argentina, mencionaba siempre Argentina, Argentina, pero puede ser que sea algo global a nivel perdón, algo más extenso a nivel Sudamérica, no solamente Argentina, que Argentina iba a ser la buena samaritana. Puede ser porque Bien, nos escuchan eso lo muchos vamos a ver, sudamericanos. lo vamos a ver ahora al final, porque no Ah, solamente el papel de la nueva humanidad, no solamente de recibir a la gente, no es solamente Argentina, sino toda Sudamérica, es bien, toda bien. Sudamérica. Ahora, pareciera ser que la que va a llevar, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La que va a llevar la bandera de todo esto va a ser Argentina, como que va a ser la pionera o como si fuera La que liderara. exactamente, la que lidera todo esto, y ya vamos a ver por qué también. Es muy importante el papel de Argentina. Es más, yo creo que no es que porque no creo que no es porque el profeta sea argentino que haya dicho todo esto de Argentina. Yo creo que desde el más allá enviaron a un profeta a Argentina para preparar a su pueblo para el papel que va a tener Argentina. O sea, es Argentina que va a tener este papel y por eso envían a un profeta para que prepare a su pueblo. Por eso estamos hablando de esto ahora, para preparar al pueblo argentino. Y me parece que se va a cumplir todo esto, me refiero a la llegada del mensaje, porque cada vez Parravicini es más y más conocido, ya está en los diarios, donde gente que no toca estos temas por lo general saben quién es Parravicini. Es decir, Parravicini va a preparar a su pueblo para esta misión importante. La misión de Argentina es tan importante que enviaron a Parravicini. Esa es mi deducción de todo esto, ¿no? ¿Y por qué? Y acá estamos, ¿no? Después del caos mundial, Argentina, bueno, va a ser samaritana del mundo, y fíjense lo que dice Parravicini que va a pasar. La humanidad se va a regenerar, va a empezar de nuevo desde América del Sur, desde Argentina y América del Sur, y después de todo ese cataclismo, va a aparecer la segunda venida de Jesús. Dice que Jesús va a volver a la tierra y va a ayudar a la humanidad a salir adelante. Y dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús. ¿Por qué se levantará? Una humanidad que está totalmente destruida, ¿no? De rodillas. Incluso dice, la humanidad caerá en otras psicografías. Y bueno, y acá dice, se levantará para ver a Jesús. Porque después de esos eventos se produce el regreso de Jesucristo a la tierra, la segunda venida de Cristo, y fíjense cómo lo dibuja. Está claro que tiene puesto como un mono ajustado el cuerpo, como algo, como si se hubiera sacado una escafandra o tuviera un casco o algo. Lo dibuja de esa manera, y yo creo que la venida de Jesús va a ser así, como un ser que viene desde el cielo, a mí en lo personal, ¿no? En una nave. Y va a venir porque él también dice que después de ese caos, además del regreso de Cristo,
se va a producir el contacto masivo y abierto con seres de otro planeta, que van a llegar y van a bajar a la Tierra para ayudar a esa humanidad en caos. Esos seres ya están trabajando con hemoglobina y produciendo hemoglobina para la gente, y están trabajando produciendo la cura de las enfermedades, los remedios para las enfermedades que van a azotar al mundo después de este caos. Están trabajando y preparándose para limpiar los océanos, la tierra y la atmósfera después de ese caos, porque va a ser tremendo. Sí, ¿Augusto? No dije nada. Pensé que ibas a preguntar algo, perdón. Entonces, todo esto que va a suceder después de ese caos, la venida de Cristo, el contacto masivo extraterrestre, todo eso se va a producir en América del Sur y específicamente en Argentina. Gaby, perdón, ¿no? Sí, Aprovecho, ya que me sí, trajiste al Cristo, yo sí. te pregunto, ¿lo muestra también al anticristo en alguna Sí, psicografía? sí, perdón porque me habías preguntado también. Hay una psicografía del año 72, creo que es del 72, sí, me parece que sí, que dice: el anticristo sobre la humanidad ya es. O sea, es como que ya lo estamos viviendo, que el anticristo no se sabe si es una... pasa más o menos como el tema del hombre gris, ¿no? No se sabe si es una persona, un personaje, o si se trata de una condición ética y moral de una sociedad, de espiritual, ¿no es cierto? Un estado espiritual de una sociedad que lo estamos viendo, ¿no? Con una caída espiritual también de la sociedad, donde ¿no? Estamos viendo muchos blancos y negros, ¿no? En todo, o sea, como una lucha, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Y eso, según Parravicini, dice el anticristo ya es, incluso los apóstoles, porque el anticristo fue mencionado creo que 4 o 5 veces en las carta de los apóstoles, allí es donde sale este personaje, y hasta los mismos apóstoles dicen en una de las cartas como que el anticristo ya está en la humanidad, como también como una manera de vivir en contra de lo enseñado por el Cristo, ¿no? También puede ser así. Y en la psicografía él dibuja una persona, y sobre esa persona como otro ser, como si fuera una influencia o como algo influyente sobre la humanidad, ¿no? Entonces es muy complicado, pero él dice que ya es sobre la humanidad, ya está, y eso lo dibujó en el año 72. Pero bueno, también los apóstoles ya decían que ya estaba sobre la humanidad en la época de las cartas de los apóstoles. Así que bueno, también es muy difícil, es una figura muy difícil de interpretar, ¿no? Y bueno, con respecto al tema del Cristo, él dice que la segunda venida de Cristo se va a producir junto con el contacto abierto y masivo también, después de ese evento cataclísmico, ¿no? Y fíjense que dice, en esta psicografía dice: Cristo regresa en el sol de soles a la Argentina en la nube de paz. Maravilloso. O sea que dice que el regreso de Cristo va a ser en Argentina, o sea, es como mucho, ¿no? Pero bueno, así lo interpreto, ¿no? Que Cristo regresa a la Argentina en la nube de paz. Cristo se fue en una nube, recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se fue Cristo? Jesús. Nube, nave, más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo, sí. Para mí había una nave atrás de esa nube, que él se despide de los apóstoles y se va abducido, o sea, porque lo ven y los apóstoles están mirando hacia arriba, cómo se va Jesús y se mete en una nube. Que acá dice, regresará en la nube de paz, vamos a ver cómo se... Entonces los apóstoles estaban allí y se acercan 2 hombres de blanco, que deben haber sido los varones de blanco, dice, y dicen: ¿por qué se preocupan al ver a Jesús irse así? Que así como lo ven irse, de la misma manera va a regresar. Es decir, lo vamos a ver descender. No, Cristo no va a reencarnar de nuevo en la tierra. Cristo ya encarnó, ya hizo su misión. Según esos varones de blanco, y según Parravicini, Cristo regresa en la nube de paz. Lo vamos a volver a ver descender. Por eso yo creo que está muy relacionado con el contacto masivo y abierto de extraterrestres que nos van a ayudar, de los hermanos del cosmos, que nos van a ayudar en un momento tan difícil como el que plantea él para la humanidad futura. Y acá estamos, América del Sur será, acá no habla solamente de Argentina, para la persona que preguntaba recién, habla de toda América del Sur. Dice: la luz será del sur.
dijimos al principio. Y Argentina está en el sur, pero también está toda América del Sur, ¿no? Toda América del Sur va a ser luz para la gente que quede de ese cataclismo. Dice, América del Sur será cuna de amor luego de la gran llamarada. América del Sur y la Unión Latinoamérica será futuro faro del mundo, no solamente Neuquén, toda América del Sur será futuro faro del mundo. Nueva civilización en el final de la llama, es decir, después de esos cataclismos, empieza una nueva civilización hermosa, maravillosa, aquí, en América del Sur, liderada por Argentina, en la cual se produce el regreso de Cristo, contacto masivo extraterrestre que nos van a ayudar, y de aquí va a salir una nueva humanidad. Por eso ese es el papel de Argentina. Fíjense qué hermosa la bandera argentina, siempre lo digo, que es una bandera que puede identificar a todo el mundo, ¿no? Porque es el cielo nada más, los colores del cielo y el sol. Esta otra psicografía dice, después de la llama, o sea, estamos hablando del caos, ¿no? La caída civilización terminada será elevada y socorrida por el bloque americano, el que se hallará solidificado y enseñado para el bien. Amor de hermanos será todo el bloque americano. Y hay un texto que encontré hace muchos años, allá por el 2011, no me acuerdo cuándo fue, 2010, encontré un texto acá en Córdoba, lo encontré maravilloso en una librería muy chiquita, donde salía una canalización de Parravicini que se llama El Mundo del Futuro. En el año 2010 lo escaneé, lo subí a internet, y es un texto que sigue dando vueltas por allí, hermoso, maravilloso. Y en ese texto hay una parte donde él habla de la humanidad en el futuro, ¿no? Donde él habla de una humanidad que abarca periodos del 2200 hasta el 2500 incluso. Y en una parte dice, bueno, él viene describiendo cómo va a ser la sociedad, las ciudades se hallarán completamente transformadas, la edificación y los medios de vida, la configuración física, la vestimenta, todo lo que sea, la alimentación, diversión, y dice así, la tierra salva de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Es decir, bien la América del Sur, bien al cono sur, la parte más sur del cono sur, va a ser salva para poder ayudar y recibir a la gente que quede del mundo herido. Dice, ostentarán enormes moles, casa, habitación, y bueno, sigue describiendo cómo van a ser esas ciudades del futuro. Pero él, acá rescato esta parte, la tierra salva de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. No es solamente Argentina, a toda América del Sur, y específicamente el cono sur, la parte más del sur, es la que va a recibir el mundo herido en los fuegos. Y dice, mensajes de la prueba, las tierras que serán promesa del mañana. Argentina, granero del mundo. Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo. Chile, cultura en elevación. Y Uruguay, política nueva. América del Sur, crisol de paz. Sigue mencionando a estos países como los que son la promesa del futuro, los que casi no van a padecer en el retumbe. Y bueno, acá llegamos a la última psicografía, ¿no? Donde él da una esperanza para esa humanidad. Dice, también en ese entonces habrá muerto el mal. Está hablando de esa humanidad que surge de América del Sur, porque vamos a recibir no solamente ayuda de los extraterrestres en lo que se refiere a limpieza del planeta, en lo que se refiere a cura de enfermedades, a la provisión de hemoglobina, no solamente eso, sino que también nos van a transferir, bueno, su tecnología, nos van a ayudar con la transformación social, con la organización social, con una nueva educación, para preparar a la humanidad para que tome otro rumbo, no el que tenemos ahora, con una nueva espiritualidad. Así que bueno, es una humanidad hermosa la que va a surgir de aquí, de aquí. Entonces dice así, también en ese momento habrá muerto el mal, el bien reinará. El amor unirá al hombre que se gobernará fácilmente, puesto que las inteligencias se habrán nivelado. No habrá oro, se vivirá en trabajos mancomunados con sistema de trueque y el plan divino se manifestará al fin sobre la tierra. Es decir, el
El futuro que le espera a Argentina es una misión muy importante para la humanidad y de mucha responsabilidad. Pero antes de ese caos, nosotros vamos a tener que vivir nuestro propio caos. Nos vamos a tener que enfrentar a todo lo que estamos viviendo, como cual bombero está ejercitándose para después ayudar al mundo. Vamos a tener que tocar lo más hondo que podamos vivir, lo vamos a vivir, porque de acá surge esta humanidad. Nosotros vamos a tener que ser abiertos, como ya lo fueron las otras generaciones en Argentina, ¿no? Para recibir a la gente. Y yo digo, pucha, incluso hasta me planteaba el tema de la grieta, ¿no? Del tema de la grieta política y de las peleas y las discusiones y el no entendimiento y ahora también con este tema de la pandemia que se vuelven a armar nuevas grietas. Y yo digo, pucha, nosotros vamos a tener que aprender la tolerancia rápido, ¿no? Porque la gente que venga del mundo no va a ser como nosotros, van a tener otra forma de ser, otra forma de pensar, otra forma de vivir, otra forma de sentir, de comunicarse con la gente. Estamos hablando de gente de todo el mundo, de crisol de razas y de gente que va a venir para acá. Nosotros Gaby, tenemos que estar preparados. Gaby, Sí. quería preguntarte una cosa. Soraya Parravicini, ¿siempre a estos textos que vos nos estás leyendo lo complementó con una imagen? O, digamos, también escribía solamente y no había imagen que acompañara? Bien, en el texto justamente, que yo les estaba leyendo recién, sobre, por ejemplo, el mundo del futuro, es un Sí. texto nada más. No hay imágenes, es una narración de cómo va a ser el mundo en el futuro. Está muy bueno, búsquenlo en internet, pongan el mundo del futuro y van a encontrar, porque, bueno, una vez que lo subieron, lo compartieron en foros, en muchos blogs y está al alcance de cualquiera para leerlo. En realidad, la mayoría de las psicologías, hay textos, hay otros textos también, ¿no? Hay otros textos que hablan del futuro, que están en los libros y no tienen imágenes. Son textos que hablan de la hora 10 y distintos temas, pocos, no muchos. Pero las psicografías, como estas, por ejemplo, son psicografías que lamentablemente solo conocemos su texto. ¿Por qué? Porque cuando las tenían que imprimir, compartirlas, editarlas en los libros o en las revistas que se editaban en el momento que Parravicini vivía, no había lugar para poner las imágenes. Entonces, como querían compartir siempre la mayor cantidad de información posible, entonces compartían algunas psicografías con imágenes y luego escribían solamente los epígrafes. Y bueno, gracias a eso podían en una revistita de poquitas páginas compartirnos más de 350 psicografías. Y decime, Gabriela, porque Entonces, siempre se ven los años 1900 y no sé si hay algo posterior a la fecha 2002. Solari Parravicini, en alguna de sus escritos o en alguna de las psicografías, publicó un año muy por arriba del 2002, o sea, no sé, 2030, hablo, estos años, ¿hay algo de miren, eso? miren, estas psicografías que están acá, estamos compartiendo pantalla todavía, ¿no es cierto? Bien. Sí, Les cuento. Para finales, a ver, a los últimos tiempos de su vida, ¿no? Un amigo de él que se llamaba Pacula, un astrólogo, bueno, y que compartía con él artículos en una revista que se llamaba Conocimiento de la Nueva Era, se acerca a Parravicini y le dice, ¿qué psicografías hay para la gente que venga después del 2000? Le ah, pide material para gente que venga después del 2000. Entonces Parravicini le dijo, bueno, dame un tiempo que voy a preguntar y que me manden el material para la gente después del 2000. Al poco tiempo se reúne con Pacula de nuevo y le entrega unas 172 psicografías exclusivamente para la generación que venga después del año 2000. Ese libro está en internet y creo que lo sigue editando la editorial Kier, que se llama Testamento Profético, de Norberto Pacula, donde están las psicografías que Parravicini le dio para estas generaciones. Y estas psicografías, por ejemplo, que les mostré acá, forman parte de ese libro, o sea que forman parte de las psicografías que son exclusivamente para la gente que venga después del 2000.
Ah, ok. Así que es importante ¿Ese saber libro, ese ese dato. libro se puede encontrar por internet? Sí, miren, pueden ir a Mercado Libre, lo encuentran usado, que cada 2 por 3 lo pueden encontrar usado de gente que lo sube y lo vende. En el foro Arquepto hay un archivo que dice archivo psicográfico, está subida todas las psicografías, forman parte de la psicografía que se comparte normalmente, ¿no? Yo en mi Facebook también la tengo subida, se llama Testamento Profético, y creo que Kier todavía lo sigue vendiendo, y creo que lo sigue editando, porque yo lo he visto, es un libro chiquito. Lo veo que lo ha seguido editando hasta hace poco, no sé ahora, hace un par de años que no me fijo. Pero hasta hace poco, acá en Capilla del Monte, yo lo veía en la librería Nahual, que Pero está en la Gabriela, techada. Sí. Gabriela, dentro de tu vasta experiencia, evidentemente, en esta vida y obra de Solari Parravicini, ¿hay alguna psicografía que vos digas, le doy vuelta, digamos, o algunas que a lo mejor están muy, o sea, las sentís como muy actuales, pero que te cuesta definirlas y que estás ahí en miras de por ahí ponerlas así más a la luz y hablar sobre eso? ¿Hay algo que en donde te sientas atorada, por decirlo de una Sí, forma? un montón de psicografías que hay muchas psicografías que incluso están en la duda de si ya se cumplieron o no se cumplieron, se van a cumplir, porque hay, y obviamente no las incluyo en las explicaciones, porque ¿para qué les voy a transmitir únicamente dudas, ¿no? O sea, cuando veo que hay una línea que uno puede entender algo de las psicografías, bueno, esas son las que hago pie en esas, ¿no? Pero hay muchas psicografías que uno no sabe qué está queriendo decir, a lo mejor más adelante lo podamos saber, ¿no? Como yo les decía, pónganse en el lugar de la gente que vivía en el año 38 diciéndole Parravicini, el cáncer era el primer volador. ¿Qué van a entender? ¿Que el perro le va a salir alas y va a salir volando? No, es complicado. Y así tenemos Claro. psicografías también. Y, Hay muchas, sí. Incluso hay psicografías que también están en dudas, porque las que hizo, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, las que hizo antes, habla de la guerra que viene. Y mucha gente cree que por ahí significa, o está hablando de la Tercera Guerra Mundial, y digo, guarda, porque esta está hablando puede estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay muchas que son confusas, claro, claro. si se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial o anticipando algo que va a pasar en la Tercera también, ¿no? Pero bueno, Y por con eso es respecto al... importante Sí, por eso es importante de este librito, porque sabemos que son exclusivamente para después del 2000. Ahí no hay confusión. incluso, no sé si habrá algo que haga más referencia a la ciencia, ¿no? Cuando hoy la Sí, ciencia está tomando un protagonismo en muchas áreas, no solamente en el ámbito de la salud, pero sí. que esté mostrando de alguna manera, bueno, hoy lo que se habla tanto, el tema de la vacunación, el transhumanismo, qué sé yo, Todo eso hablo. Todo eso, incluso en este libro que yo les hablo de Norberto Pacula también habla muchísimo del transhumanismo. O sea, a ver, es como para podemos hacer, es un verlo. programa para, claro, Ok, es para hacer un programa de cada cosa, porque él habla incluso de la máquina que llegará a la inteligencia artificial, que va a llegar hasta la sensibilidad del bueno, mira, sentimiento. Es te impresionante, invito, sí. te invito para un próximo encuentro, ya vamos a hacer agenda, para que nos prepares esto que estás hablando, La ciencia en para general. que podamos ver la ciencia a lo mejor y que esté asociado a los tiempos que vivimos, que de hecho es lo que de alguna Sí, manera sí, queremos sí, saber. ¿Te sí. Eh, parece? Sí, sí, me parece perfecto porque cada tema en realidad, él habló de todas las áreas, habló de los cambios climáticos, habló de los cambios de costumbres de la humanidad, bueno, las revueltas de los problemas sociales, de la economía. O sea, cada cosa da para hacer es para explayarse, ¿no? Porque acá todo esto hablé exclusivamente del tema de Argentina, y se puede hablar más cosas todavía, y del caos también, o sea, y sobre el tema de la ciencia habló muchísimo, y también sobre la religión, sobre la iglesia, abarcó todas las áreas Bien. Bueno, del quehacer humano. invito a un próximo encuentro para hacer referencia a esto que hemos dejado de la ciencia. Agradecerte la impecable labor y lo clara que sos compartiendo todo Gracias. esto. La verdad que un placer, Gabriela, recibirte y que poner todo esto
muy al alcance, fácil, ¿no? Porque son muchos años de investigación y de estar Sí, ahí, ¿no? Que esto por ahí sí, nosotros no lo haríamos, así que es valiosísimo lo que estás gracias, compartiendo, gracias. ¿eh? Bueno, Agus, ¿querés mucho. agregar algo más vos con Gaby? Yo me quedo con que Gabriela va a hacer una segunda parte sobre todo esto que, digamos, que está pasando en el mundo con respecto a lo que viene después del 2000. Me quedé con solo una preguntita, pero yo sé que no hay tiempo. Si Parravicini habló de los mundos intraterrenos, porque hablando de Sudamérica, se Sí, dice... bueno, también Ah, podríamos hacer todo un programa bueno, sobre el tema del mundo intraterreno, porque él habla no solamente del mundo intraterreno como una realidad actual, como forma parte del pasado de la humanidad, sino que también forma parte del presente y del futuro de la humanidad. bien. Bueno, me parece que tenemos varios capítulos por delante, Gabriela. Yo Cuando creo que quieran, vos que sí. sos la que está en contacto con todo este material, sería interesante hacer una saga, ¿no? Muy buena, unos capítulos, aprovechando este tiempo que tenemos los días viernes para compartirlo aquí en el aire. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, con los ¿Sí? temas que ustedes quieran y bueno, lo vamos preparando con tiempo, lo armamos y lo presentamos así Bien. como hemos hecho hoy, es hermoso. Siguiente paso entonces, la ciencia, ¿eh? La ciencia, Gabriela perfecto. Decal, ¿tenés redes? ¿Querés compartirnos tus redes? Y yo estoy en Instagram como Gabriela De Cal, estoy empezando a subir allí la psicografía de Parravicini y algunas que estoy viendo en la actualidad, mi idea es poder volcar allí todo el material también y ir compartiendo, ¿no es cierto?, las cosas más de actualidad, cuando van surgiendo, bueno, ahí los voy Perfecto. compartiendo. Y si no, también por Facebook, Gabriela De Cal. En Facebook tengo subido, por ejemplo, la parte de álbumes, todos los álbumes de todos los libros, por ejemplo, si los quieren consultar, están abiertos para que la gente lo vea. Y si no, por ejemplo, en el Foro Argento también, un foro de discusión de Parravicini, ahí pueden entrar sin necesidad de inscribirse, pueden ver las discusiones que se dan, y así también hemos compartido, de donde todo el mundo después ha tomado las Buenísimo. psicografías para compartir, así que están ahí. Bien, Gabriela Decal, con quien estuvimos compartiendo este espacio, gracias, de verdad, muy valioso todo el aporte. Gracias, Augusto, Gracias a también ustedes. en todo este encuentro de divergentes. Nosotros ya cerramos el programa, pedimos los auspicios y ya nos despedimos dejando el portal. Que tengan lindo fin de semana todos y nos vemos la próxima. Chao.